Sí, buenas noches al auditorio que está al pendiente de las transmisiones de Crónicas de mi Barrio y la prensa de Monclova. Estamos en esta transmisión especial, como lo habíamos dicho anticipadamente. Hoy tenemos una entrevista con Josué Velázquez del Terreiro desde la Ciudad de México. ¿Quién es Josué Velázquez? Bueno, Josué Velázquez llegó a darse a conocer por una llamada hace ya mucho tiempo en el programa La Mano Peluda, y ahorita Josué, pues bueno, ha iniciado una carrera lo que es la Casa Grimorio. En esta noche, pues bueno, vamos a platicar con él completamente en vivo, el cual, pues bueno, nos va a dar a conocer el trabajo que ha realizado, las investigaciones, ya que, pues bueno, Josué es un investigador paranormal, por así decirlo, y pues bueno, ha tenido múltiples experiencias. Algunos medios de comunicación lo han llamado o lo han dado a conocer como si fuera un satanista. Pues bueno, el inicio de Josué es muy diferente a como muchos lo conocen o como muchos lo han tachado. Así que pues bueno, en esta noche será el mismo Josué quien nos platique cuál es su trabajo. Josué, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto estar en Crónicas de mi Barrio, allá en Monclova. Les mando un saludo a todo el auditorio y pues listo para poder compartir con todos ustedes las experiencias o desarrollar algún tema en específico. Como tú lo comentas, ya tengo muchos años, ¿cómo decirlo? Que a través de los medios de comunicación, ya sea radio, televisión, participado, ¿no? Ya sea con investigaciones o con el desarrollo de temas específicos sobre la brujería mexicana. Pues es verdad que no he podido quitar ese estigma que en el que pues, muchos medios me tienen, ¿verdad? No solamente aquí en México, en todos lados, ahí me conocen como si fuera yo un satánico maldito y cosas así, pero es muy diferente la verdad, en el sentido de que yo practico la religión luciferina, que esa dista mucho de lo que el o el común de las personas puede suponer, no, porque es muy distinto ser un satanista, o más bien un satanista y un luciferino, que aunque todos parten de un principio filosófico que es el culto al demonio, pues no es como se pinta, ¿verdad? Claro que sí. De hecho, Josué, muchos aseguran que el poder que tú llegaste a tener, pues bueno, venía por parte del demonio. Sí, Sí, adelante. eso es verdad, eso es cierto. Mira, hace muchos años, mira, la historia, mi experiencia, yo me encontraba en un momento espiritual muy complicado en mi vida, realmente muy complicado en mi vida. Por algunas circunstancias, platiqué con Juan Ramón Sáenz, ya extinto, ¿verdad? El señor ya lo llamó a cuentas, y le platiqué la historia, le platiqué qué había hecho, en dónde había estado, en fin, todos esos detalles. Pero eso tiene, pues fue como en el 2000, entonces imagínate cuántos años tiene eso. Y ella llevaba ya otros años dentro de los grupos sectarios. En esos principios yo participaba en sectas satánicas, eso es verdad, digo, no lo niego. Pasaron muchísimas cosas y al final de cuentas lo que me ha llevado a seguir en este sendero es la investigación, tratar de entender las manifestaciones demoníacas, las manifestaciones de posesión, todas las formas de la magia y de la brujería que conllevan al culto al demonio. Porque aunque hayan brujos de cualquier tipo o de cualquier otra religión, realmente, aunque no se lo digan, todos se fundamentan en el culto al demonio, todos, absolutamente todos. Es como conocer a una deidad bajo el nombre de otra. Es como, por ejemplo, en Santería, que tienen a Echú como el Santo Niño de Atocha, por ejemplo.
Y así. O como aquí mencionan mucho, no sé si has oído hablar de el niño Fidencio. Bueno, el niño Fidencio es distinto. Ujú. Ok, bueno, voy a terminar mi idea. Sí. Sí, por supuesto conozco la historia del taumaturgo de Espinazo, Nuevo León, ¿verdad? Un hacedor de milagros. Eh, recuerda, mira, a lo que voy es que toda manifestación milagrosa que no proviene del Santísimo, del Santísimo Creador, Ujú. proviene directamente del demonio. Aunque nosotros vayamos a un templo espiritista y recen Padres Nuestros y las Aves Marías y se echen rosarios y jaculatorias y todas esas cosas, realmente las escrituras nos dicen que todo ese culto no va para el Santísimo Señor, Ajá. sino para el maligno Señor. Es decir, y realmente no es que me moleste que me digan que soy satánico o que soy satanista, y no, realmente no me molesta eso, pero lo que sí he observado en los últimos años es que yo indirectamente he ayudado a fomentar la idea errónea de lo que es eso. Ajá. Es como, por ejemplo, los las personas, por ejemplo, que ayudan en la Iglesia Católica, que no están, que no son sacerdotes, que no son presbíteros, pero sin embargo atienden la Iglesia. El hecho de que estén en la Iglesia, el hecho de que sepan hacer muchas cosas las que hace el sacerdote, no los convierte en un sacerdote, porque el sacerdote, para poder llegar a ser sacerdote, para obtener este grado, recibió un ritual romano, ¿verdad?, de iniciación y muchas cosas. Entonces, si nosotros permitiéramos decir que cualquier persona que ayuda a la Iglesia ya es un padre, pues estaríamos en un error, y es lo que sucede. Nada más porque a mí me ven con cosas raras, dicen que ya soy satánico, y nada más ya me he visto de otra forma y ya no soy satánico. A lo que me refiero es que muchas de las cosas, y muchas de las ideas que nosotros tenemos, el culto del demonio está desversado, está error. Entonces, Sí. practico una religión. A ver, falla la señal, Josué. Ahí como que se corta un poquito la comunicación. Ok, se cortó la llamada. Vamos a intentar nuevamente comunicarnos con Josué. El detalle aquí con Josué es de que me mencionaba que ahí en la Ciudad de México, donde se encuentra, pues bueno, ahí más o menos falla un poquito la señal de teléfono. Vamos a tratar de comunicarnos nuevamente con él. A ver. Muy bien, vamos a comunicarnos nuevamente con Josué Velázquez del Terreiro. Como ya lo escucharon, pues bueno, no precisamente se considera como un satánico. Su llamada está siendo transferida. A ver, vamos a intentar nuevamente. Ahí esta comunicación con Josué Velázquez del Terreiro. Vamos a intentar comunicarnos. De voz, su llamada está siendo transferida. Ok, estamos teniendo unos problemas otros para comunicarnos con él. Vamos a intentarlo todavía. De igual manera, pues bueno, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan con Josué, pueden darlo a conocer. Vamos a intentar este enlace vía teléfono. De voz, su llamada está siendo transferida. A ver, veamos. Vamos a ver una vez más con esta llamada, hombre. Ahí tenemos, como mencionaba, tenemos un problema. Adelante. Sí, Josué, se cortó la llamada, la comunicación. Estamos nuevamente. Sí, perdón, tal vez sea que aquí está lloviendo muy, muy fuerte, pero pues bueno, lamento ahí las interrupciones. No te Pero preocupes. pues estoy a la orden, ¿verdad? Me gustaría más,
responder las preguntas. Yo creo que tú ¿cómo te diré? Eres receptor de muchas dudas que tu auditorio tiene, y preferiría ir desarrollando el tema en relación a esas preguntas. Así que quédate con la libertad de poder preguntarme cualquier cosa que yo con gusto responderé. Claro que sí. Más que nada la pregunta principal, según nos mencionan aquí los seguidores, es ¿quién es Josué Velázquez? Todos mencionan quién es él, con quién estás hablando. Muchos aquí señalan, es el chico que salió en La Mano Peluda, que decía ser satánico. Ya mencionaste ese detalle sobre el satanismo, pero actualmente, ¿quién es Josué Velázquez? ¿A qué se dedica Josué Velázquez ahorita en la actualidad? Bueno, los invito, por ejemplo, voy a invitarlos, si me permites, a que visiten mi página de Facebook, que es una fanpage, donde pueden conocer muchas de las actividades, y sobre todo, hay algunos links, sobre todo, a los audios originales que tuve en su momento con Juan Ramón Sáenz, y pues conocerán un poco la historia, porque hoy en internet la verdad es que son muchísimas las páginas especializadas en temas esotéricos que hablan sobre él. Quiero compartirles con ustedes que pues desde hace algunos años hacia acá me he dedicado a la investigación profunda de lo que es la brujería en México. Actualmente soy director del proyecto Casa Grimorio para el estudio profundo de la brujería mexicana. Esa es una casa editorial que publica sus investigaciones. Estoy al frente de varios maestros, ¿verdad? Unos más conocidos que otros, porque algunos sí están en los medios, otros no. Pero la intención, el objetivo principal es rescatar todas las tradiciones. Tú ya sabes, la investigación sobre las brujas. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo haya estado, por ejemplo, en grupos satánicos o que tenga un tipo de culto al demonio, no me hace conocer todas las formas y las maneras en que la magia o la brujería, la hechicería se desarrolla en México. En Coahuila hay unos, en Chiapas hay otro tipo de magia, en Veracruz, en Guerrero, en Puebla, en la propia Ciudad de México existen muchas manifestaciones de la religión, ¿no? Lo que es el culto al demonio. Entonces, realmente desarrollo eso. Soy productor y conductor de un programa de radio que se presenta todos los jueves a las 10 de la noche, que se llama La Hora Marcada, en el cual tocamos temas esotéricos, temas de investigación. Pues doy conferencias al respecto sobre la cuestión en temas esotéricos y de ocultismo. Realmente me enfoco mucho en lo que es la investigación y en el rescate de todo este conocimiento tradicional de lo que es la magia y la brujería, porque tú creerás que todos piensan que hay brujería. Más bien, uno supondría que toda la gente cree en la brujería, pero la verdad es que cada vez hay más gente que Amigos, cree ¿qué tal? Los saluda Josué Velázquez del Terreiro desde Casa. Entonces, mi trabajo va desarrollado a buscar las pruebas, documentar todo ese tipo de fenomenología sobre por ejemplo, las posesiones, la influencia del maligno, mil cosas, ¿no? Entonces, ese es parte de mi objetivo, ¿no? Participo en programas de televisión, en muchos programas de radio, igual compartimos ese tipo de experiencias y de conocimiento. México es un país muy interesado en estos temas, pero también participo en otros países como España, como Argentina, como Perú, Colombia, porque durante estos años me he logrado constituir como un investigador que goza, debo decirlo sin escucharme mal, pues de cierto prestigio, ¿verdad? Entonces, sí, para mí es una responsabilidad responder con toda la veracidad y con toda la mayor información a cuestionamientos de otros investigadores. En Casa Grimorio también existen sacerdotes católicos, por ejemplo, existen ministros de otras culturas, de otras religiones, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nosotros llevamos a cabo es investigación, no nos reunimos para hacer brujerías, cosas así, pero parte de nuestras líneas de estudio, porque se tiene varias vertientes. Uno, lo que es la brujería mexicana; otro, lo que es la infestación demoníaca;
es decir, estudiamos las formas en que el demonio se le presenta a la gente, cómo influye en ellos, y por eso intervienen personalidades de otras ramas. Muy bien. Mira, nos pregunta Solecito Esquivel de la Ciudad de México, tu paisano, nos dice que si Josué Velázquez todavía sigue teniendo los ataques por parte del demonio, los que, pues bueno, en su momento, en ese programa contabas de que te atacaban, todavía continúa esa guerra, digamos, contra el demonio entre Josué y, pues bueno. Ya no como antes, mira, sí realmente sí se realiza una batalla constante contra la influencia del maligno, pero ya no, en ese principio, en ese momento lo que narré era por un momento específico en ese momento de mi vida. Ya no, afortunadamente ya no, aunque la presencia del maligno siempre es constante. La línea luciferina estudia las formas, estudia los documentos antiguos que hablaban sobre el demonio. Entonces nosotros estudiamos las manifestaciones del demonio. ¿Sí me explico? El satanista sigue un dogma religioso enfocado al culto al demonio. Y el satánico ejerce acción ritual para el culto al demonio. Son en los que pueden entrar en esta categoría, por ejemplo, pues los que hacen sacrificios de sangre, los que hacen sus misas negras, ese tipo de cosas. Entonces nosotros realmente estudiamos eso, qué tan de verdad es, qué tan cierto es, si existen o no. Y por supuesto que existen muchas sectas que le dan culto al demonio, pero no todas ellas se desarrollan a partir de principios dogmáticos. Quiero comentarte, por ejemplo, que el culto del demonio es antiquísimo, es incluso tan más antiguo que la propia Iglesia Católica. La primera religión de la humanidad pues fue hechicería, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ahí existen gran cantidad. Te decía yo que muchos de nuestros trabajos van enfocados a no tanto como que obligar a que la gente crea o que busquemos que la gente crea en un fenómeno, sino documentamos un fenómeno y decimos, por ejemplo, que científicamente lo que está ocurriendo no es algo físicamente posible. Por ejemplo, que alguien levite, o cómo es posible la incrustación de un espíritu maligno en el cuerpo de un joven, una muchacha, no sé bien, de una persona, ¿no? Entonces, durante todo ese tipo de trabajos que duran años, por supuesto que la presencia con el maligno es constante, lo ves constantemente, pero pues realmente el carácter de uno impide ahora, a mí en particular, pues seguir recibiendo ese tipo de ataques espirituales tan fuertes. Sí, de hecho, mira, nos menciona Nicole Adilene, dice, ¿qué diferente se escucha hoy a lo que antes contaba sobre espíritus que lo vigilaban y que no podía sacarse el anillo de un demonio porque no se lo permitía? Ya se nota ahí la diferencia de ese relato que contaste hace ya bastantes años, ahora en la actualidad. También posteriormente, pues bueno, nos menciona Jesús Zárate, que cuando haces un pacto con el demonio, o sea, ya no se puede cerrar. Pregunta si haces un pacto con el demonio, que si ya es imposible cerrarlo. Realmente los pactos no se pueden romper. Realmente una vez que uno ha generado un pacto, así como los mismos pactos que el Santísimo creó, por ejemplo, con su pueblo, cuando Dios creó pactos con el pueblo de Israel, son irrompibles. Lo que ocurrió en mi caso es, por ejemplo, que yo desconocí mi caso, dejé de aportar paz en el convenio. Por ejemplo, yo le pedía al Señor de las cavernas, al demonio, pues riqueza, prosperidad, mucha abundancia, y a cambio yo iba a rendirle culto, iba a participar en ceremonias en su honor, todo eso. Yo busqué
ya no ser así, ya no seguir haciendo eso, pues obviamente realmente aquel convenio, aquel pacto, pues sigue vigente. Yo estoy muy seguro que pues en el momento en que Dios me llame a cuentas, se me va a tomar a tomar en cuenta pues eso, ¿no? Y no sé qué repercusiones espirituales tendrá. Pero, mira, en relación a ese tema, Juan Ramón Sáenz fue un investigador que documentó el caso totalmente. Él fue el único que viajó a Estados Unidos. Por eso cuando yo regreso a México, hace pues ya algunos años, al único al que le di entrevistas fue a él, porque él siempre estuvo presente conmigo. Lamentable aquella ocasión que en que nos reunimos, porque sirvió igual para que los medios me atacaran y dijeran que yo había tenido que ver con la muerte del querido amigo, ¿no? Pero Juan Ramón Sáenz documentó, publicó un libro sobre el caso, es decir, y de eso te hablo hace, pues del 2001, hace 15, 16 años, ¿no? Como quien dice, los medios, ahora sí, literalmente, los medios te satanizaron. Sí, totalmente. Al referir a los ataques. Fíjate que... Sí, totalmente. Así, adelante. Pues sí, te comentaba, los medios de comunicación me relacionaron con la muerte, ¿no? Dijeron que qué casualidad que la última entrevista, o que la entrevista que había tenido Juan Ramón Sáenz se empezó a sentir mal y que a partir de ahí murió. Qué casualidad que murió el pastor Roberto Guaso, aquel mismo pastor en que entré en oración, ¿no? Mucha gente no se interesa en conocer un poco más sobre la historia, ¿no? Lo que pasó detrás de la radio, lo que pasó los años que estuve recluido en un monasterio. Nadie se interesa por eso. Y es como lo más importante, porque la gente, a mí me ha faltado como fuerzas para estar explicando a la opinión pública cómo ocurre todo eso. Pero es cuando las personas tienen una idea, es muy difícil cambiarles la idea, ¿no? De que las cosas no son así. Sí, como dice, nunca vas a tener contentas a las personas por más explicaciones que les des. Fíjate que a mí me interesa mucho, por ejemplo, compartir mensajes, porque muchas de las conferencias en las que yo platico, narro cómo o sea, no solo utilizo mi experiencia para la manera de ejemplificar cómo el demonio se va metiendo en tu vida. El demonio siempre está al acecho. Él siempre te está escuchando. Está atento al momento en que tú flaquees. Entonces, no es necesario que le hables, el pingo ahí está. Y el pingo te influye. El pingo genera las condiciones, por ejemplo. Si el pingo se da cuenta que viéndote débil y vas a ser capaz de hacer algo, él va a generar las condiciones para que te pongan esas circunstancias y entonces tú cometas aquella cosa maligna. Son muchos los casos, por ejemplo, que he investigado, algunos de ellos, por ejemplo, en la Ciudad de México o en Querétaro, no sé si conocerás el caso de Mijangos. Bueno, son muchas experiencias en donde cuando tú lees la nota pericial, ¿verdad?, la averiguación previa del Ministerio Público, en su declaración, en su declaración preparatoria el acusado refiere, dice, estaba en una depresión y habían voces que me hablaban, escuchaba que me decían cosas, digamos, por ejemplo, mató a sus hijos. Ajá. Y así son muchos los casos que tal vez no se encuentran en la opinión pública, pero son muchos los que ocurren por parte de la influencia, los propios suicidios. Saltillo es uno de los estados con el mayor índice de suicidios en México. De hecho, todo Coahuila. En México. En todo Coahuila, estaba leyendo la nota, pero dice que justamente
de que es el estado de Coahuila quien tiene lamentablemente el deshonroso número de suicidios, muchos relacionados con desamor, y en algunos de los casos, pues bueno, me tocó ver ahí una nota que, pues tratando de buscar un tipo amarre, como dicen, terminó mal un ritual, y pues bueno, según esto la persona que realizó ese ritual terminó por fallecer. ¿Es posible eso, Josué? Es difícil que por el hecho, mira, voy a platicarles algo. El demonio es una entidad muy poderosa, muy iluminada. El demonio tiene un origen angelical, fue un ángel, y fue creado a imagen y semejanza del Todopoderoso. Por eso él se parece a nosotros, o nosotros nos parecemos a él, porque somos prácticamente hermanos, ¿verdad? Entonces, es muy difícil que en un ritual que tú haces puedas tener la presencia del demonio. Se te podrán presentar algunas otras entidades del cuerpo, por supuesto, que van a influenciarte, pero al menos si tú en el ritual estés empleando cosas así muy raras, que entonces decía que nada tienen que ver, y que parte de lo que hacemos en Casa Grimorio es investigar todo ese tipo de fenomenología. En la Ciudad de México hace 4 años estaba una familia entera, abuelos, tíos, tías, sobrinos, haciendo una oración pentecostal, porque decían que se iba a haber había tenido una visión y iba a traer un gran terremoto. Entonces ellos se metieron en su casa, estar haciendo oración, estar haciendo ayuno. Ya llevaban, dicen, 2 días, cuando uno de los niños empieza a llorar, y dice la mamá que tuvo una visión que le dijo que todos tenían que cerrar los ojos, y que quien no cerrara los ojos era preferible sacárselos a ver lo que iban a ver. Y la mamá agarró una cuchara y junto con la tía le sacaron los ojos al niño. Cuando uno hace el estudio criminalístico o uno lee la investigación pericial, se da cuenta que obviamente porque las personas estaban privadas del sueño, estaban en ayuno, en un constante desgaste emocional y físico por la oración, los cantos y todo eso, es obvio que el cuerpo reaccione y empieza a tener mucha alucinación. Es un fenómeno incluso que practican muchos religiosos, el ayuno, que altera el estado de conciencia y puede ver cosas. Tiene prácticamente algún opio o algún estupefaciente. Bueno, así a veces hay gente que lee rituales o se le ocurren rituales y hace cosas así como de cortarse alguna extremidad, incluso sofocarse, asfixiarse, porque creen que el ritual lo revivirá. Pero todas esas son deformaciones y es toda la información a la que las personas tienen acceso. Uno de los factores importantes que los grupos sectarios en el mundo, sobre todo aquí en México y en Estados Unidos, han tenido como encargo desde hace 25 años. Fíjate, hace 25 años hubo una reunión en Texas. Era una reunión de un grupo de los altos líderes y jerarcas de muchas sectas de la misma línea luciferina. Yo fui yo fui a muchas de esas. Lo que hace 25 años se reunió haz de cuenta que es un concilio, es decir, un consejo, en donde el sumo líder da instrucciones de lo que cada líder a su vez va a hacer. Es como si el Papa, por ejemplo, le dijera a los cardenales, y los cardenales le dicen a los obispos le dicen a los presbíteros, ¿verdad? Van a hacer esto, ahora vamos a hablar sobre tal cosa, ahora se van a encargar de tal cosa. Uno de los encargos que tenía aquel concilio demoníaco era el difundir el mensaje del demonio y acercar y hacer más fácil
la información a todo individuo. Entre esos grupos, dentro de ese grupo y entre sus líderes, habían productores musicales, productores de televisión, editores, escritores, gente de todas las ramas que ustedes no se imaginan. A partir de allí, por ejemplo, existió un boom en las caricaturas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos muchísimos años de anticipación y sabían que si atacaban a los niños más pequeños con información, con mensajes subliminales sobre mensajes satánicos, estos padres iban a crecer con este tipo de información en su subconsciente, en un proceso pues de crecimiento y de desarrollo emocional y todo eso, iba a desarrollar en ellos el interés por los temas esotéricos. No es posible que veamos, por ejemplo, en donde la alusión a la magia, a la brujería, a la hechicería es constante. Hablemos de una superproducción como Harry Potter, uno de las principales, y cuando aquellos momentos Walt Disney empezó a ingresar los dibujos animados a color, todos estaban cargados fuertemente por los mensajes del satanismo. Aquel Mickey Mouse en forma de mago, aquella Cenicienta que es una bruja la que les da cosas, la Blancanieves que es una bruja la que la mata, y así siempre porque es un mandato que todos los profetas, porque el titular les entrega dinero, que todos, o sea, juntan todo dinero para ese tipo de propaganda, para ese tipo de publicidad. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Hanna-Barbera, que era una caricaturista, una productora de dibujos animados. Ella es la creadora, por ejemplo, de Los Pitufos, ustedes lo recordarán. Pues desde ahí ya existía muy marcada ya la tendencia a ridiculizar la figura de la iglesia. Los Pitufos, por ejemplo, representaban los 7 pecados capitales. Gárgame, aquel supuesto mago, hechicero o alquimista, realmente es un franciscano. Perdón, un misionero franciscano. Y aquella casa donde vivieron no era otra cosa más que una iglesia. Entonces, la caricatura es como los pitufos pelean contra Gárgame y cómo Gárgame siempre los quiere capturar, y por eso les llamaba sus tiritos azules, que se refieren a demonios. Y entonces con todas estas cosas, entonces toda esta maquinaria que se echó a andar desde ese décadas, pues está teniendo una gran influencia, genera una gran influencia entre pues los menores y ahora ya gente grande que a su vez comparten y transmite el mismo mensaje a otra generación. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba era que el mensaje del demonio llegara a más gente a través de la música. Si usan la televisión, si usan los textos, pues imagínate las películas, aquellas famosísimas de Harry Potter, todas ellas que tienen que ver con la práctica de la brujería y de la magia, porque el mensaje es que con brujería, con hechicería, tú puedes obtener todo. Dentro de este proceso hay gente que se involucra además, gente que incluso en un proceso de violencia, en un proceso de querer estar viendo algo, ya propios rituales, y es, por ejemplo, de sacrificar una palomita, pues prefiere sacrificar un niño. En Estados Unidos, en un congreso en el que se hablaba ahí sobre, a lo mejor la gente no cree que en Estados Unidos también las personas se pierden, pero yo que en México, o sea, en México la gente se pierde y no le quitan. En Estados Unidos la gente se pierde, pero es más, la tasa de localización es mayor, pero ahí andamos a la par. Muchos decían ahí decían fácil que es de una investigación del FBI, del FBI, y muchas de las personas eran afectadas
al igual que en México, va a ser sacrificada dentro de las... A ver, José, Entonces, a ver, estamos teniendo ahí un pequeño problemita con el audio, se te corta mucho la voz. Perdón. Ha de ser por la cuestión de la señal. Sí, ¿me decías? Ahí se escucha bien. sí, Sí, a ver, ahí se escucha muy bien. bueno, pues te decía, creo que todo eso es así. Que además otra de las estrategias que tienen esos grupos sectarios es hacer creer que el demonio no existe. Esa es la mayor herramienta, la mayor estrategia del demonio, que no creamos en él, en su presencia, en su poder. Dicen las escrituras que el demonio ataca como un ladrón por las noches. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que el demonio se te va a presentar cuando no lo esperas, cuando no piensas en él, cuando estás débil. Son muchas a lo largo de este año, de muchas experiencias que he recogido con pastores evangelistas, con obispos católicos, con obispos mormones, o sea, con muchos grupos religiosos que en ocasiones nos reunimos para compartir experiencias sobre las sanaciones y sobre las liberaciones, y narran cosas realmente extraordinarias que si no es porque las vives, no las pudieses creer. Uh-huh. Pero hay muchísimas cosas en muchas religiones, incluso la misma católica, que incluye dentro de su liturgia pues procesos que en el mismo secta satánica se emplean, ceremonias pues parecidas. Dentro de del satanismo existe el bautismo, existe la confirmación, que por cierto los invito a ver un programa especial que es... A ver, se volvió a cortar, José, A ver, sí, ¿nos decías del programa? Perdón, pero es que aquí la lluvia está muy, muy fuerte. Sí, te entendemos. El 15 de julio a las 10 de la noche, creo, salió un programa especial precisamente sobre satanismo. Ajá. Entonces, pues lo invito a ver, no sé, Azteca 13 o el canal 7.2 de su televisión digital, donde podrán verlo. Uh-huh. Entonces, así, realmente, el demonio se nos presenta de mil maneras. Nunca se te va a presentar de cuernos, nunca te va a andar moviendo ahí el rabo, ¿verdad? El demonio puede ser aquel amigo, aquella novia que te encuentras de repente. La gente piensa que estar poseso de una persona poseída es solamente como la del exorcista, aquella que se retuerce y que espumea blanco. Uh-huh. Pero no es así. O sea, existen demonios, por ejemplo, de la... Ajá. El demonio se te va a aparecer de la forma en que tú caigas en sus manos, por así decirlo. O sea, va a utilizar la forma que más te agrade para que tengas confianza en él. Exactamente. Hay un caso, una experiencia que yo platico uh-huh. mucho porque me impactó sobremanera. Digo, he escuchado cosas mucho más horrorosas, pero sí, eso es un caso. Era una mamá que estaba en el Hospital Infantil de México. Ella me narra que estando ahí porque ella se vio a trabajar y su hijo se había caído. Le avisaron cuando ella llega de trabajar que pues fuera a ver a su hijo porque estaba muy mal. Uh-huh. Cuando dice la señora que pues, llegó al hospital, le dijeron que pues pasara a despedirse de su hijo porque tenía un traumatismo severo en el cráneo. Uh-huh. Que lo que hay que esperar era pues el deceso del infante. Dice la señora que ella sale a la sala y empieza pues a renegar del Santísimo, ¿verdad? Empieza a renegar de Dios, empieza a quejarse, a maldecir, a decir mal cosas. Dice, de repente me senté y me puse a pensar, dije, ahorita me voy a esperar
que se le habían juntado muchos problemas, no tenía dinero, o sea, estaba pensando que qué iba a hacer, a quién iba a pedir para el entierro, estaba mal, entonces dijo, no puedo enfrentar la situación, me voy a matar. Dice ella que lo pronunció, que lo dijo. Dice en un momento después, no sabe cuánto tiempo posterior a este episodio, se acercó una mujer llorando. Dice, era una mujer como de le dio un rebozo y estaba así delgadita, muy tristeza que la señora lloraba tanto, y me preguntó yo le pregunté qué le pasaba, que mi hijo se me va a morir, ya me dijeron que se va a morir, tal que le contó una historia que generó empatía, ¿no? Que la señora se identificó con la historia de ella, dijo, yo vengo desde lejos, estoy sola, no tengo familia, ya decidí que ahorita cuando me avisen que mi hijo va a morir, me voy a matar. Es decir, esa señora que se le acerca, le compartió la misma idea. Y dicen, vamos se iban a aventar a los carros. Suben entonces la idea era subir por el puente peatonal, y dice, yo voy decidida empecé a sentir una desesperación horrible, me dice, empecé a subir las escaleras, y cuando voy como a la mitad del puente, escucho nombre. Me sorprendió de inmediato porque quien escuché hablarme fue a mi mamá, y de inmediato, o sea, me llegó a mí, o sea, mi mamá, como si mi mamá ya está muerta. Dice ella que volteó de inmediato al escuchar su nombre, y aquella mujer con la que iba subiendo ya no estaba. Dice, era el pingo el que se me presentó y que me estaba ayudando a matarme. Así como a esa persona le puede ocurrir a cualquiera, el demonio se va a presentar. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno declara, ¿verdad? Con lo que uno pide, porque el demonio siempre está acecho. De hecho, nos preguntan, Josué, ¿qué le puedes decir tú a la gente que pretende hacer un pacto con el diablo? ¿En tu experiencia valió la pena perder tu tranquilidad para obtener tus deseos? Debo comentarles que, miren, hacer un pacto puede ser o extraordinariamente complicado o muy sencillo. Pero el camino es arduo, lo que te puede esperar es complicado, porque nunca va a ser lo que uno imagina. Es como cuando de repente uno sale ahí a un cruce de caminos y empieza a hablarle al muerto, le empieza uno a hablar al pingo y decir, a mí, tráeme dinero, ya no aguanto, bla, 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 bla. Y de repente te muere tu mujer, por ejemplo, y el dinero que te viene es por el seguro, o es por eso, es por el otro. Es decir, los favores del maligno nunca vienen solos. Y vale la Hay pena. que tener mucho cuidado. Vale la pena. Pues yo pienso que no, que pues no, ¿verdad? Que lo que pierdes es más de lo que puedes recibir. Y es que la gente se desespera, porque la gente, fíjense, uno para hacer un ritual al demonio, uno debe purificarse, uno debe bañarse, uno no debe, uno debe estar puro en muchas cuestiones para poder entrar a ceremonia. Es como cuando vas a misa, pues te tienes que ir, te arreglas, te perfumas, te pones bonita ropa, vas con toda la intención, haces tu acto de contrición, porque quieres estar en presencia del Santísimo. Pero generalmente cuando nosotros le rezamos al Padre Poderoso, uno exige y uno clama y uno pide. En ejemplo, ¿qué quiero decir? Que ni al demonio se le pide de una forma tan irreverente,
pues mucho menos al Santísimo Creador, ¿verdad? Entonces, pero uno dice, ay, Dios mío, ayúdame, porque no puedo, no tengo esto, no puedo. ¿Sí me explico? Ni al diablo se le habla así. ¿Cómo espera uno recibir un favor cuando lo hace uno groseramente? Claro que sí. Josué, en tu trabajo en Casa Grimorio, ¿has tú realizado algún tipo de enfrentamiento contra algún demonio? O sea, ¿te han buscado para realizar, digámoslo así, tipo exorcismo? ¿Has tenido tú que enfrentarte contra otros demonios? Sí, por supuesto. Por supuesto. Voy a participar en agosto, quinto siglo ecuménico de exorcistas de América. Soy invitado para compartir las experiencias en la lucha contra el maligno y la nación. Te decía para televisión, visitamos a una anciana, 76 años tiene la señora, es inválida desde hace como 8 años. Donde la posee, la señora es capaz de brincar, es capaz de correr, es capaz de hacer mil cosas. Esa es una representación muy fuerte de las llamadas tercer tipo del demonio. Otro tipo de posesión en donde la persona no reproduce esta sintomatología. Por ejemplo, se presenta el demonio, la persona tiene ciertos cambios y unos fenómenos extraordinarios como es el sansonismo, que es la fuerza descomunal, que es el poliglotismo, ¿verdad? Hablan en lenguas raras, en lenguas extrañas, incluso menos. Generalmente el demonio ahí anda atrás de ti, anda ahí, si te ve feliz, pues te va a buscar broncas, si te ve que estás en tu familia tranquilo, miren, el demonio entra a las casas porque el demonio no entra a las casas así por ahí. Tienes que invitarlo para que pueda entrar. Claro, uno lo invita, tiene las condiciones. Es un ejemplo muy sencillo. Como si tú en tu casa la limpias, no hay basura, pues tampoco que no hay insectos, no hay moscas, no hay cucarachas, no hay roedores. ¿Por qué? Porque esos animales se sienten incómodos en un ambiente limpio, ¿verdad? Más sin en cambio, si en tu casa pues no le limpias la basura, no lavas los trastes, todo aquello es una condición perfecta. A ver, Josué, una vez más se está cortando ahí un poquito el audio de... Qué pena el audio, caray, perdón. No te apures. O sea, entendemos, y al auditorio que nos pues, está... Lo mismo... A ver, sí, permíteme, al auditorio que está al pendiente de la transmisión, de repente falla un poquito el audio, porque, pues bueno, nos estamos comunicando con Josué, él se encuentra en Casa Grimorio, en la Ciudad de México, y pues bueno, nos está mencionando que ahí hay tormenta, y por eso ahí falla un poquito ahí lo que es el audio de la llamada telefónica, pero como quiera, cualquier duda, les pedimos por favor que nos dejen sus comentarios. De hecho, nos menciona Nicole, eso de las caricaturas y películas, yo siempre he sabido que llevan muchos mensajes subliminales o satánicos, y muchas cosas, hoy en día, hay tantas cosas que se ven en ese tipo de cosas. Es lo que mencionas hace un momento, que sobre las películas que prácticamente te están mandando un mensaje subliminal de que la solución parece ser el satanismo. Sí, porque mucha gente dice, ¿dónde está el mensaje subliminal? No lo identifico. Esos, o sea, para que me entiendan, es como los narcocorridos, que hacen apología del delito. Dicen que yo soy narco y que tengo hartas mujeres y que tengo unos troconones y que no me falta el billete. Ese es el mensaje. Dado a conocer a la multitud a través de una canción. Y es tan peligroso que en muchas ciudades de México pues, está prohibido eso. ¿Por qué? Porque lo que hacen es alentar a que aquellos jóvenes
enfoquen su mente hacia ese tipo de actividad, que es posible correr con la misma suerte. Es el mismo mensaje que utilizan otras cosas como las caricaturas, en donde el mensaje es la magia, la brujería, ¿no? Te pasan, por ejemplo, la experiencia de un niño que sufre de bullying, pero mediante el hechizo se venga. Hay una gran cantidad de páginas en internet que mediante diferentes formas mediante diferentes discursos, la forma de propagar un mensaje, pero al final es el mismo. Claro que sí. El demonio está en todos lados y lo que hace es destruir los cimientos. Ustedes no me van a creer. Estoy a punto de publicar, yo espero terminar en unos meses más, un artículo en el que hablo sobre, por ejemplo, sobre las políticas del Fondo Monetario, de políticas gubernamentales que siguen mandamientos técnicos, que sus líderes son miembros de grupos sectarios. Y lo primero que hay que destruir es la unión familiar. Por ejemplo, en la Ciudad de México, en el 2006, cuando la Ciudad de México pide un endeudamiento, le dicen, para que te podamos prestar nosotros los millones que quieres, tienes que generar políticas que vayan a favor de la desintegración de la familia. ¿Cuáles son estas nuevas leyes que se promulgaron en la Ciudad de México y en otros estados? La legalización del aborto, la legalización del matrimonio sexual. O sea, todo lo que generara un ingreso. No es para ver. O sea, Este grupo, el Fondo Monetario Internacional, es un grupo de satánicos que dicen que uno de sus factores es destruir lo que representa el núcleo de la sociedad y lo que representa la familia. Las escrituras nos dicen que el Santísimo va a estar en una casa donde hayan reunidos 2 o 3 en su nombre. Tú en tu casa, con tus hijos, con tu mujer o con tus padres, hacen oración y el Santísimo se va a presentar. Cuando no existe la familia, pues no existe una mamá que le diga a un hijo, se reza así. Es decir, tiene una connotación muy amplia. Entonces, el Fondo Monetario Internacional le dijo a la Ciudad de México, nosotros te vamos a prestar dinero con la condición de que creas políticas que reduzcan la fuerza de la familia. Y una de esas estrategias en la política son la legalización del aborto, es decir, impedir el nacimiento. Sí. Otra forma de impedir el nacimiento es legalizando la unión homosexual. No es procreación, porque además dentro de las políticas de este fondo está el reducir la población. Es un tema muy, muy complejo que estoy documentando con los escritos, no voy a decir el nombre, de un cardenal retirado, pero es uno de los cardenales, fue uno de los cardenales más ricos de México. O sea, es un empresario extraordinariamente millonario, de cuenta, es un Carlos Slim, pero él decidió, ya avanzado en su edad, ofrecerse como sacerdote, y de ahí fue creciendo en grados. Y él narra mucho porque él estuvo, la Iglesia Católica está muy en todo esto. A mí me gusta mucho la religión católica, sigo la estudio, y la religión es extraordinariamente bien, pero sus actores, es como todo, las políticas en las leyes están bien, pero quienes la friegan son los que la ejecutan.
Así hay sacerdotes malos. Tú sabes, por ejemplo, que el Vaticano tiene invertido, es dueño, por ejemplo, de Bank of America, y que tiene 2 empresas armamentistas en el mundo. O, por ejemplo, se acaba de desmantelar en Habsburgo, dentro de la arquidiócesis de Habsburgo, porque tenían 2 canales, producían 2 canales pornográficos. Es decir, la iglesia, el demonio ha ingresado a la propia iglesia. Es decir, no nos extrañe que si gente preparada espiritualmente sucumbe a las tentaciones del maligno, ¿qué nos puede esperar a cuando que somos necesitados de cosas, ¿no? Claro que sí. Nos preguntan aquí, Josué, que ¿qué es Casa Grimorio? ¿Qué Casa Grimorio? Casa Grimorio es un centro de estudio y exclusivamente de maestros. Aquí únicamente no es un lugar abierto para las personas. A ver, Josué, en general. Otra vez nos falló ahí el audio de la llamada. A ver. Ahí sí, se escucha muy bien. Les decía yo que Casa Grimorio es un centro de estudio en el que se reúnen los maestros para debatir, exponer ideas, y aquí se publican los trabajos de los maestros. Aquí, para ser miembro, los maestros deben tener mínimo 25 años de práctica religiosa. No es un lugar abierto así como para la gente. Publicamos libros, investigaciones y participamos en muchos círculos de estudio. Se preparan aquí pues las presentaciones, las conferencias, las ponencias sobre ciertos temas. Y Josué, en tus recorridos, en tus conferencias, ¿haces también, ¿cómo se dicen, trabajos para las personas, ayudas a las personas? Depende mucho de qué tipo de trabajo. Sí, en Casa Grimorio, como te digo, es un centro espiritualista. Aquí es un centro de religioso, y muchos de los maestros sí se dedican todo su esfuerzo, todo su tiempo a la práctica de la brujería, y sí hay acceso, la gente sí puede solicitar trabajos y muchas cosas, ¿no? Claro que sí. Es que nos preguntan aquí que cuándo vendrá Josué Velázquez a Monclova, que si tienes planeado. ¿Qué? Nos preguntan aquí que cuándo vendrá Josué Velázquez a Monclova. Bueno, ya has estado en Saltillo. Hace algunos días platicamos y me has mencionado que no habías venido a Monclova. Por eso aquí nos preguntan que cuándo vendrás para Monclova. Bueno, pues todo depende pues de la invitación, que alguien, pues no sé, hay que organizar algo, una charla con la gente, ¿verdad? Con todo tu auditorio, damos una conferencia sobre algo, llevamos material audiovisual, para poner un tema en específico, pues en el momento, ¿verdad? Que lo organicemos con todo gusto. Allá en Torreón pues también tiene una larga vida histórica, ¿verdad?, sobre la presencia de las brujas. Sí, claro que sí, pues de hecho, históricamente hablando, lo que es Monclova fue la capital de Coahuila, Texas, Nuevo León, y era, pues bueno, donde se encontraba la Santa Inquisición. Aquí era donde realizaban los juicios contra las brujas, que pues bueno, en muchos casos tú sabes bien que era más que nada cuestión de envidias, de que con tal de quedarse con las propiedades o algo, bueno, la acusaban injustamente a las mujeres. Pero bueno, aquí sí hay muchas historias referente a la quema de brujas en lo que es gran parte del norte del país. Sí, hace algunos días, no recuerdo cuántos, estuve en el programa de En Vivo con Santiago y en La Reina, platicando precisamente sobre el Salem mexicano, porque platicábamos sobre la documentación que existe de la quema de 40 brujas allá, y sobre todo, muy interesante la historia, porque existen aún descendientes de aquellas que en esos años
fueron quemadas. Ándales. Entonces, un detalle que imagínate, es desconocía. extraordinario. Sí, es un detalle que yo desconocía, de que, por lógica, pues bueno, debe de haber descendientes, pero ¿tienes tú algún tipo de contacto con los descendientes de estas personas? No, yo no. Yo conversé en relación a los estudios históricos, Muy bien. hemerográficos, bibliográficos, en fin. Los historiadores me compartieron información porque, ya ahorita se me olvidan los datos, pero hubo un capitán. Haz de cuenta que todo empezó porque pues, encontraron un envoltorio, lo llevaron al oficial del Santo Oficio, ese le dio visto a un capitán y a quienes se localizó en la Ciudad de México fue a la tataranieta de ese capitán. Y después, y lo importante, por ejemplo, de estas ciudades es que con la documentación y sí se puede rastrear mucho. No es como, por ejemplo, en México rastrea el apellido López, pues imagínate, han de haber como 10 millones de gentes corran solo con ese puro apellido. Claro. En cambio, en otras comunidades mucho más pequeñas es más fácil, por eso en un pueblo chiquito pues todos se conocen, ¿verdad? Es fácil, digo, no quiero decir que sea sencillo, pero es más fácil rastrear en una comunidad más pequeña que en unas ciudades grandes. Pero México, por supuesto, tú sabes que aquí también estuvo una sede, el centro más importante de la Inquisición. Sí, de hecho, se señala que en México hubo más muertes que en toda Europa. Sí, y tiene varias connotaciones. Una sí fue porque se persiguió la herejía, pero acuérdate que la herejía, nos dice el Maleus Maleficarum, que la herejía se le puede acusar de herejía a todo aquel que no cree en las brujas. O sea, por el simple hecho de no creer ya podía ser juzgado. Sí, ¿por qué? Porque quiere decir, porque al desconocer la existencia del mal, desconocen la existencia del bien, y desconocer el bien es desconocer al Santísimo. Ajá, entonces, bueno, ese es el primer precepto del Maleus Maleficarum, ¿verdad? En donde, o sea, el manual de los brujos, de los inquisidores contra los brujos, y dice, lo primero es que la brujería existe. Imagínate, la Iglesia cuántos siglos tiene de persecución en contra de los brujos, y si existe, claro que fue utilizada como un instrumento de control, por supuesto que sí, pero sí tuvo sus orígenes en contra de los brujos, los arponeros, las pitonisas, los echadores de suerte, porque por supuesto que existe. Estoy haciendo ahorita un documental para Discovery Channel, para el sí. canal Discovery, en donde hablamos sobre brujos naturales, y hemos visitado varias comunidades en México, en donde todo el pueblo, es pequeñito, ¿no? Pero todo un pueblo se dedica a la brujería. Nacen siendo brujos. Ya incluso desde la época prehispánica hay ciertos signos que marcaban a la persona. Es como tu horóscopo, ¿no? Imagínate que dijéramos, 22 de abril, Tauro, brujo. Y así, o sea, es real, digo, requiere de una gran investigación, pero sí existe. Entonces, una de las formas del demonio es hacernos creer que no existe, que todo es una fábula, que el infierno no existe, que el limbo no existe, que los espíritus no existen. Pero el mismo creador nos dice en sus escrituras. Cuando yo inicié el estudio de entrarme a estos senderos, fue porque la Biblia me daba el testimonio de la existencia del demonio. Porque aunque Satanás es nombrado muy poquitas veces en las Santísimas Escrituras, en la Biblia se nos
recuerdan varios pasajes en donde Jesús sana o libera a unas personas del influencia de los demonios. Ujú. Y los demonios nunca vienen solos, ¿no? El demonio siempre viene con muchos demonios más. Ujú. Sé que andar siempre alerta, siempre, yo soy muy religioso, ¿no? Y siempre considero que la mejor arma contra la influencia del maligno es la oración. Sí, nos pregunta Jesús Zárate, ¿cómo son los indios naturales? Los brujos naturales, perdón. Se le llama así, es un nombre que se les da a las personas que no requieren una preparación. Imagínate, es como alguien que nace leyendo y escribiendo, que no tuvo que ir a la escuela a aprender, simplemente ya nació con este conocimiento. Ya con Así el es don. mi persona. Pues con este conocimiento, sí. Fíjate que ahorita que mencionas eso, lo que es en el programa de ayer, tratamos sobre las visiones que han tenido sobre la muerte. Comentaba yo que tengo una amiga, una ex compañera de secundaria. Ella desde pequeña decía que en sus sueños veía la muerte. ¿En qué sentido? Sabía quién iba a morir. Un don que al paso de los años todavía continúa. Y recientemente me la topé y le digo, oye, ¿qué pasó? ¿Todavía tienes eso? ¿Todavía ves quiénes son las personas que van a morir? Y me tocó, bueno, me platicó un detalle bastante interesante. Dice, ya no solo veo a las personas que van a morir, ya he hablado con la muerte, o sea, como con la figura, como si fuera una persona. ¿Tú crees que sea eso posible? O sea, hablar con la figura de la muerte. No, no es posible. Eso, uno, porque te voy a decir algo, muchos clientes se dicen la muerte, por eso. La muerte no es un instante, es un cambio en la energía, no es una entidad. Que el hombre, nosotros culturalmente le colocamos nombre e incluso una figura para poder ubicarla en el espacio, ¿no? O sea, es como cuando le ponen el nombre a algo, nada más para saber cuando nos referimos a eso, ¿no? Es como si te dijera, ¿de qué color es el viento? Así es. O sea, es un ¿De qué proceso color natural, es es un el hecho. viento? La muerte es un instante de transmutación, de transición. Es cuando la materia, tu esencia espiritual sale de tu materia, cambia a un nivel distinto de vibración. Entonces, pero ¿quién se ha apoderado de todo esto? El demonio. Ujú. El demonio lo que busca es que le den culto y adoración. Yo he visto demonios, o sea, mira, tú puedes creer, por ejemplo, en que el demonio tiene, por ejemplo, 3 cabezas. Imagínate que estás haciendo un ritual para hablar, le estás invocando a ese demonio. Ajá. Tú tienes en tu mente la idea de que es una entidad con 3 cabezas. Entonces el maligno, como sabe eso, se te va a representar de esa manera para que estés seguro de que estás entablando contacto con él. Pero es solamente una imagen. El demonio va a usar cualquier instrumento para estar en contacto con nosotros. Son como los textos, los ves en las escrituras. No, es que yo oye a mi mamá que vino y casi me habló y casi pusieron. Yo no sé si todas las personas mienten al respecto. Hay gente que no fue tu mamá, un bingo, un demonio que busca el contacto. Ujú. Ajá. Es como, por ejemplo, lo que lo vas a hacer rato, que hay mucho más nuevo. A ver, otra vez no está fallando el audio ahí, Josué. Ay, bueno, Ahí- a ver, ahí está. un segundo. Es como las cajitas, que se incorpora una entidad. Tú sabes que dentro del espiritismo sí existe esa facultad mediúmnica en que una energía de los no vivos utiliza el cuerpo, la materia, para poder comunicarse. Eso es verdad. Lo que sí es muy, muy difícil que se dé es, por
por ejemplo, de que baje la Santísima Virgen, o que baje el Espíritu Santo, o que se te meta la Santa Muerte, como les llaman. O sea, eso no es posible. Imagínate pensar que va a bajar el Espíritu Santo y va a incorporarse en tu cuerpo. Es como querer una pelota de playa en el orificio de una aguja. O sea, una energía tan extraordinaria, inmensa, que nunca brilla. No, y yo no estoy diciendo, yo he visto eso. Yo no sé lo que estoy diciendo, pero quienes se presentan, obvio, no es esa divinidad. Es un pingo el que actúa. No, es que sí me curó y es que sí me hizo caminar. Claro, porque el demonio se y hace milagros. Debe tener mucho cuidado con eso. Incluso hay muchas imágenes religiosas en las que yo he visto cómo se oculta tras de ella el diablo. Fíjate que ahorita que mencionas referente a las cajitas, pues es muy común, o he visto yo muchas imágenes, videos, entrevistas, en donde aseguran que se baja el espíritu de Pancho Villa. O sea, estamos hablando de un revolucionario. O sea, ¿qué poder milagroso puede tener este ser como para que sea invocado y entre al cuerpo de una persona? O sea, Mira, yo en lo personal lo bueno, considero algo ilógico. Bueno, algo de historia. Indalencio Arango era espiritista. Madero, espiritista. Zapata también era de la línea Roscruz. ¿Ok? Bueno, así haya sido, por ejemplo, Miguel Hidalgo, cualquier persona que tuvo así una importancia importante en la historia, o sea, o que le damos nosotros una importancia grande, realmente en la cuestión espiritual no tendría que representar alguna diferencia en contra cualquier otro mortal. Lo que pasa es que por el culto que se le da a esa entidad, la acrecenta. Pero quien se presenta, yo como te digo, los muertos, eso que les quede claro, los muertos están. Mira, por eso, voy a otro paréntesis. De repente estamos en la casa y vemos pasar la imagen a lo mejor de la abuelita. La vimos varios. Pero aquella imagen, a la que yo le llamo cascarón, es la figura de aquella persona, que la energía sí puede materializarse y sí nos puede dar esta visión, pero eso que pasó no interactúa con nosotros porque es una energía como un holograma. Cuando la gente dice, no, es que a mí el muerto me habla y viene y me chilla y viene y se queja, bueno, esos son otros espíritus, son espíritus oscuros, y los espíritus oscuros son demonios. Prácticamente estamos hablando de, digamos, la parte de la creencia que manejan, por ejemplo, los testigos de Jehová, de que la persona muere y ahí se queda, y ahí no sale. Pero al momento de que ven algún tipo de, digamos, fantasma, se está hablando de un demonio que busca confundir a la persona. ¿A eso te refieres o cómo podemos llamarlo? Sí, y la busca confundir para entrar en contacto. El demonio no se te acerca así como así. Es como cuando alguien en la calle te trata de hacer la plática. Si tú no se la haces, pues ya, ahí se cortó la comunicación. Si tú eres consecuente y le sigues la plática, entonces ya lo estás invitando a estar ahí conmigo. ¿Sí me explico? Sucede igual, entonces el pingo, si te ve a ti bien triste y ve a la persona que está llorando y que está recordando mucho al difunto, pues se le va a presentar, porque el demonio lo que quiere es entrar en contacto. Es de lo que hablamos ahorita de la invitación. Porque, exactamente, él se te presenta, él se te va a presentar, y el demonio tenta a cualquiera. Yo he visto los testimonios de pastores, por ejemplo, evangélicos, ya siendo pastores, con 20 años de ministerio, o sea, gente ya con una fortaleza espiritual amplia y que ha sucumbido al demonio, ¿no? Porque el demonio siempre anda.
Mira, la gente que anda en la calle, la gente no cree, pero hay demonios del vicio, de la lujuria, ¿verdad? Que el demonio está ahí atrás de ti, cuchicheándote, hablándote, diciéndote, haz esto, haz lo otro, y tú lo haces. El demonio se te presenta incluso en la penumbra de la muerte. Tal vez te han hablado algún radio escuche que dice que tenía algún familiar ya en agonía en un hospital, por ejemplo, y que le dicen, oye, vino a visitar a mi mamá, me dijo que ya me voy a ir, o vino a visitarme tal persona, o mira, quítame esa persona que está allí, saca esos perros que están abajo de mi cama. Y obviamente, pues los doctores dicen que es una alucinación por todo el desorden químico que es del cerebro ya en el momento de que vas casi a morir, ¿no? De hecho, es algo muy, muy común. Sí, he escuchado varios comentarios referente a eso, de que están en el lecho de muerte y dicen, mira, ahí están unos niños, o mira, ahí hay unos pájaros, o hay eso, que ya están viendo otro tipo de cosas. Y sí, la respuesta del médico es sencilla, no, eso es parte del proceso, ya está alucinando porque, pues bueno, ya va a fallecer, sí, o simplemente es por el medicamento. Buscan los médicos la razón lógica. Pero mira, el estado de todos somos una energía y todos vibramos. Vibramos, imagínense el aleteo de un colibrí, ¿no? Cuando nosotros alteramos nuestra conciencia, alteramos nuestro nivel de energía, por lo tanto como que nuestra sensibilidad se va elevando y alcanza, imaginemos que existen en nosotros así como 7 niveles hacia arriba, 7 niveles hacia abajo. Cuando tu nivel se empieza a alterar, empiezas a elevar a esos pisos, por así decirlo, y empiezas a percibir lo que en esos pisos o en esos niveles de energía existe. Y podrás ver muchas cosas. Cuando una persona está realmente ya a punto de morir, su nivel de vibración, su nivel energético está tan bajo, tan bajo, que se equipara al nivel al que vibran los muertos y los demonios. Por eso los ven. Por eso la gente dice, mira, se están peleando unos cerros abajo de mí. Pues son los pingos peleándose por el alma. Entonces, dentro de lo que nosotros creemos, investigamos sobre ese tipo de manifestaciones, pues son reales. Fíjate que una de las preguntas que nos están haciendo, y creo que podría considerarse de las más importantes, ¿cómo puedes prevenir todo eso? ¿Cómo puedes prevenir que el demonio te esté atacando? Siempre vamos a estar a la vista de ellos, pero ¿cómo puedes prevenir un ataque o que busque posesionarse de ti? La oración. La oración, no cualquiera. Mira, la Iglesia Católica sí tiene muchas oraciones extraordinarias de protección, como la cédula de San Benito, la cédula de San Ignacio de Loyola, el Salmo 21, el 23, 91, hay muchos, pero tú debes encomendarte al Creador. Padre Santísimo, voy a empezar mi día, por favor acompáñame, y le debes decir tus temores, ¿no? Que no me vayan a asaltar, que no eso, bla, bla, bla. Y gracias, Padre Santo. Tú entras en una comunión y en una sintonía con el Creador. De esa manera, cuando tú rezas, cuando tú oras, tu nivel de energía cambia. Imagínate que tú fuiste al desierto y te llenaste de tierra, ¿no? Entonces, cuando tú oras es como si te sacudieras y te quitaras esa capa que traes de cosas malas, que atraen lo malo. Tú no oras y en cambio te la pasas maldiciendo y haciendo muchas cosas, pues aquellas capas se te van haciendo más gruesas, haciéndote propicio a ese tipo de cosas. Incluso me decía un sacerdote que la oración te hace invisible al maligno. Incluso existe un milagro, le voy a compartir, el Santísimo Justo. El Santísimo Justo, pues, que es una verdadera, un verdadero tesoro.
Dice incluso que esa oración tiene la virtud de hacer invisible a la gente ante un peligro. Dice, con 2 te hiro, con 3 te ato, la sangre te bebo y el corazón te parto. Cristo mío, valed y dadme la paz. Dice que cuando se recita esto ante el peligro, y son muchos los testimoniales, ¿no? Porque además genera muchas indulgencias, pero son muchos los testimonios de las personas que, viéndose envueltas en peligro, se han encomendado al Santísimo Justo Juez, que es Cristo, en otras vocaciones, y reciben el milagro. Y así es, eso es cierto. Recuerda que los milagros existen y van a ser verdaderos, porque los milagros son para ti. Cristo no te hace un milagro, Dios no te hace un milagro a ti como para que salgas y lo divulgues. O sea, si lo haces bien, pero no es una obligación, porque el Santísimo Creador no lo hace demostrarte su poder, lo hace por una gracia que te mereces. Fíjate que dentro del dogma católico estipulan que hay 2 tipos de milagros. El milagro por pedimento, es decir, imagínate a alguien que tiene una enfermedad y uno está pidiendo milagro al Santísimo y se reconoce de la sanación, ¿no? Ese es un milagro por pedimento. Y hay otros, los que se llaman milagros espontáneos, es decir, los milagros que se dan sin haber sido solicitados. Imagínate, nos está pintando un tercer piso y se cae y muere. Eso es un milagro. Será, pero sin embargo, la espiritualidad o la bonanza, la buena voluntad espiritual de la persona, pues le hizo gracias. La oración es poderosa porque además genera muchas indulgencias. Josué, ¿cuáles son los ataques más comunes del demonio contra el ser humano? ¿Cómo se pueden identificar? Es muy difícil, porque es muy difícil, eso es la tentación a beber, la tentación a cometer adulterio, pues es muy difícil de a veces identificarlo, porque estamos inmiscuidos en un ambiente en donde a veces muchas cosas pasan desapercibidas. Nunca es difícil, para no decir nunca, es muy, muy difícil recibir un ataque así frontal. ¿Me explico? Sí sé de algunos casos así, pero solamente se da cuando se tiene que mostrarse para comunicar a alguien con mucha fortaleza espiritual. Te voy a comentar una experiencia de unos años para ejemplificar esto. Hace muchos años yo me dedicaba a hacerle favores a ciertas gentes. Se había acercado a mí un hombre también poderoso, ¿verdad? Con muchos recursos y todo eso, y me pidió que me fuera a fregar a un hombre. Lo querían ver destruido, enfermo, mal, que la mujer lo dejara, que sus hijos se le enferman, y lo querían destrozar. Son las peticiones más comunes que hay, ¿no? ¿Perdón? Son las peticiones más comunes que se realizan, que van y buscan a, digamos así, a un brujo o un Pues hechicero. sí. Es lo que por lo general casi siempre piden. Pues un más o menos, porque yo pienso que la gente, yo creo que mira, 6 de cada 10 peticiones son en relación al amor, como 2 personas de 10 de venganza y 2 de 10 por prosperidad, por cosas. Casi todos van como por el amor. Pero Okay. bueno, digo en mi experiencia, ¿verdad? Sí, adelante. Bueno, yo me puse a hacer mis trabajos, a hacer mis cosas en mis altares, pum, y ya pasó un mar. Al jueves me marca el señor y me dice, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Que aquel lo acabo de ver y está súper bien. Y yo, ¿cómo crees?
En una madrugada me empecé a hacer trabajo. Y a mi parecer, porque bueno, les voy a platicar aquí a grandes rasgos, cuando yo trabajo son en la lumbre, en el cuicuila y en el fogón, no está dando el trabajo, si va o no va, es porque unos muertos fregando y hicieron una revolución a la persona, ¿verdad? Pues fue el sábado y veo que ya otra vez mando a llamar a estos muertos y les pregunto, ¿no? Y que si ya habían hecho su cometido y ellos decían que sí, decían que no, o sea, cosas raras, uno se da cuenta. Entonces esta persona nuevamente me dice, oye, ¿qué pasó? Yo ya presionado no podía creer que ya con las cosas que yo había hecho, que habían sido cosas muy fuertes, o sea, que aquella persona no hubiera sentido ni la risa. Me puse en función de hacer cosas con más graves y invoqué a las entidades y de ahí aprendí el vuelo. Me fui hacia donde estaba, fui volando así en forma espiritual con las entidades, cuando de repente siento un gran golpe y caigo y despierto obviamente en mi altar, ¿no? Me espanté porque a mí jamás me había ocurrido eso, ni siquiera en aquellos años pensaba que era posible. Nuevamente me concentro, empiezo a hacer invocaciones, empiezo a tirarle al diablo y que no, que tienes que ayudarme y vamos ahorita a partir de esto, bla, 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 y ahí vamos otra vez, ¿no? Digo, se lo estoy platicando de forma muy coloquial para que me explique mejor. Sí. Y ahí vamos, y voy llegando donde está la energía de esta persona y vuelvo a caer. No, hombre, yo para eso ya estaba sin fuerza, sin poder, sin nada, asustado y digo, ¿de qué se trata esto? Y empiezo a hacer mi consulta y saqué el oráculo para preguntarle a los muertos que qué había sido, que qué había pasado. No contestaron nada. Al martes siguiente, yo ya en forma física voy hacia donde esta casa, a ver quién era, por qué me había pasado eso. Y me voy dando sorpresa que aquella persona a la que me habían encargado del trabajo era un pastor. Era un pastor de esas iglesias cristianas. Ajá. Que estaba, yo creo, en gracia divina, con una fortaleza espiritual enorme con el Creador, que lo protegió de cualquier daño. Bastante, es decir, bastante interesante. cuando alguien está en una constante comunión con el Santísimo siempre te habrá de proveer, siempre te habrá de proteger, siempre te habrá de guiar. Bastante interesante esta anécdota. O sea, siempre y cuando estés bien con Dios, va a ser difícil que cualquier tipo de persona o entidad te ataque. Sí, exacto. Algo bastante extraordinario lo que nos está platicando en esta noche Josué Velázquez, que está aquí completamente en vivo. Él se encuentra en la Ciudad de México, en Casa Grimorio. Tenemos esta entrevista vía telefónica a todas las personas que están en sintonía en esta noche, en esta transmisión de Crónicas de mi Barrio, agradeciendo de antemano. Nos preguntan aquí, Josué, Jesús Zárate, o sea que tu alma va al infierno cuando haces ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que cuando la energía vital de nuestro cuerpo se desprende, va a un lugar que es el purgatorio, es como un limbo, es un lugar a donde vas a reposar esperando el gran juicio. Uh-huh. Hay espíritus que no llegan a ese lugar. Imaginémoslo así. Imagínate que alguien muere y cuando alguien muere, de inmediato allí a su alrededor se abre un túnel, por así decirlo, donde aquel espíritu es absorbido.
sé creer que muchas veces en este proceso, para que te vayas a aquel hueco, a aquel túnel, los pingos se levantan y evitan o te distraen y tú te quedas y aquel círculo, aquel orificio se cierra y ya no pudiste cruzar, y entonces es que permaneces en este sistema de cosas. Muy bien. Tal vez, a ver si para ejemplificar esta conversación, recordarán la película de Ghost, La sombra del amor. Ujú. Si la han visto, bueno, ahí claramente especifica cómo ahí muere y de repente los pingos salen de las paredes, de los pisos, aquellas sombras oscuras, y buscan capturar aquel alma que acaba de desprenderse. Y también cuando aquel espíritu que muere en gracia se ve. La Iglesia Católica tiene muchos secretos, por eso muchos secretos sobre la velación al difunto y sobre la oración para darnos indulgencias, para que nuestro proceso y nuestro paso hacia aquel lado sea bueno. Muchas de las tradiciones, por ejemplo, de cuando enterramos un difunto, en donde le ponemos sus guaraches, tal vez lo vestimos, le ponemos agua o le ponemos algo, obedece precisamente a que aquellas cosas pues lo acompañen, y también sobre todo le ponemos una varita de nardo o una vara para que él vaya espantando a las entidades que andan por ahí. De hecho, nos preguntan, ya estando en el purgatorio, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, no se sabe. Se supone que ahí es un lugar en donde estás en reposo. Sí se difiere un poco de la idea judío-cristiana, en donde se hacen tormenta y te están chamuscando los pies, ¿verdad? No, más bien lo que haces es un lugar en donde existe la ausencia de luz, entonces estás ahí reposando, esperando, ¿verdad? Purgando, pues, el tiempo que falta para que se te llame. Bastante interesante todo lo que nos platiques, Josué. De hecho, pues bueno, ya estamos llegando, Josué, a lo que es la parte final de este programa. Algo que quieras agregar a los radioescuchas. Bueno, pues agradecer el espacio y la oportunidad de poder conversar con todos ustedes, con todo tu auditorio. Invitarlos a que me escriban a mi correo electrónico casagrimorio@gmail.com, que me pueden seguir allí en las redes sociales como Casa Grimorio, o mi perfil personal, que es Josué Velázquez del Terreiro. Me puedan escribir, compartir, y ahí pues generalmente publico muchas cosas interesantes, pero sobre todo pues es un medio para entrar en contacto con todas las personas del auditorio que me quieran hacer alguna pregunta, conversar, cualquier cosa. Yo siempre estoy al tanto, y pues muy bien, pues te agradezco enormemente. Me despido enviándoles mis mejores deseos de éxito y de felicidad para todos. Hasta luego. Josué, ya para finalizar, una última pregunta que nos pusieron aquí. Mi pregunta es que ¿cómo tienes la conciencia? ¿Te refieres a si estoy tranquilo o algo así? Pues pues sí, estoy tranquilo. No sé a qué se refiere, si la conciencia en general o tú como persona, nomás ponen... Pues sí, la conciencia la debemos definir como aquella, como aquel entendimiento de tus actos, de saber lo que hiciste, de saber cómo remediarlos, pero sobre todo entender lo que no se debe de hacer. Mi conciencia está bien, y he tenido los remordimientos que he tenido que tener, ¿no? Mi conciencia está tranquila, por así decirlo. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Josué Velázquez, quien estuvo con nosotros en esta noche, en esta transmisión completamente en vivo. También, bueno, pueden ver sus videos en sus redes sociales, como lo acaba de mencionar. También en Grimorio Channel, según estaba viendo ahí, sí, tiene varios videos. ¿Cada cuándo transmites, Josué? Nosotros transmitimos nuestro programa en vivo los jueves a las 10 de la noche.
Hago también transmisiones en vivo, no existe una fecha en específica, se van subiendo los videos ahí de repente, pero pues siempre estamos allá atentos. Espero que me visiten, le den like a la página y puedan compartirla con todos sus amigos, y pues muchas gracias, estoy a sus órdenes. Gracias a ti, Josué. Les agradecemos a todas las personas que estuvieron con nosotros en esta noche, en esta transmisión. Estaremos el día de mañana en otra emisión más de Crónicas de mi Barrio, agradeciendo de antemano a todas las personas que estuvieron con nosotros en esta noche. Yo soy Daniel Muñoz, que pasen muy buenas noches. Amigos, ¿qué tal? Los saluda Josué Velázquez del Terreiro desde Casa Grimorio en la Ciudad de México. Este es un saludo muy especial para el gran amigo, periodista e investigador Daniel Muñoz de Crónicas de mi Barrio. Gracias, Daniel, por rescatar la tradición oral y llevar las leyendas de mi barrio a todo Coahuila.